somos los alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quienes vamos a analizar un artículo científico inicialmente elaborado en el inglés, el cual hemos traducido al español y está titulado como Análisis exergético del proceso industrial de secado de pasta, cuyos autores son Leila Özgener y Onde Özgener. Este artículo fue elaborado en el año 2004 y lo que vamos a realizar es un resumen de este artículo. Seguiremos con la parte introductoria, continuaremos con un análisis básicamente de 3 puntos: análisis de masa, análisis de energía y exergía. Continuaremos con lo que son la discusión de resultados y finalmente llegaremos a unas conclusiones. Bueno, introduciéndonos en los procesos de secado, vamos a mencionar que estos procesos requieren de alta energía debido a 2 puntos. El primero va a ser al alto calor latente de vaporización que posee el agua, y el segundo va a ser a las bajas eficiencias energéticas que poseen los secadores de proceso industrial. También tenemos que estos procesos de secado van a consumir un 12% de la energía total utilizada en los procesos de fabricación. También el autor Babu nos menciona que en los procesos en los que requiere secado, solamente el secado va a abarcar en un 60-70% del costo total de producción. Y ahora en el proceso de secado de pasta tenemos 3 etapas en la cual requiere secado: un presecado, un primer secado y un secado final, el cual nos importa o tendría una alta incidencia la eficiencia de del proceso de secado en cuanto a la rentabilidad del proceso. Bueno, anteriormente ya autores como Cana, Sainz, Botterill, Key y entre otros han discutido temas básicos del secado, como pueden ser el rendimiento, el consumo de energía, el ahorro de energía, automatización, calidad de secado, diseño de sistema de secado industrial y por último, métodos de optimización. En este punto, en lo que es método de optimización, tenemos el método de exergía, el cual ayuda a mejorar la eficiencia de los recursos energéticos, basándose en datos puntuales como la ubicación, los tipos y las verdaderas pérdidas en cuanto a magnitudes en las pérdidas exergéticas. Por tanto, vamos a tener que la exergía nos va a permitir conocer en qué medida va a ser posible o no diseñar sistemas térmicos más eficientes. Y para esto vamos a tener que eliminar o reducir las fuentes de ineficiencias existentes. En conclusión, tendríamos que la exergía es una herramienta poderosa para analizar el rendimiento exergético de un proceso. Bueno, en este artículo se va a llevar a cabo un análisis, el cual fue inspirado por una publicación hecha por 2 autores, que fueron Dinser y Sain en el año 2004. Se aplicó el método desarrollado por los autores ya mencionados, en el cual vamos a tener en cuenta 3 balances. Exactamente, el primero siendo balance de masa, el segundo balance de energía y por último un balance de exergía, los cuales fueron trabajados a un flujo estacionario. Bueno, continuando con lo que anteriormente pusieron nuestras compañeras, vamos a continuar con el siguiente punto, que es el análisis de las ecuaciones del balance general de masa, exergía y energía. Bueno, primero vamos a ver un poco lo que es la figura, un esquema completo sobre todos los procesos. Vemos el proceso 1, que viene a ser una preselección, el proceso 2, que viene a ser un presecado, que lo vamos a explicar después un poco los parámetros. Luego vemos un proceso 3, que viene a ser un primer secado, que igual que el proceso 2 vamos a explicar un poco después los parámetros. Un proceso 4, que es el segundo secado o secado final, que lo vamos a ver un poco más específicamente acá. Y bueno, después lo que es una sección de enfriamiento y bueno, el almacenado o el silo. Como ya dije, vamos a ver un poco más lo que es el proceso 4. Tiene 3 flujos. El flujo 1, que es de aire,
flujo 2, que vendría a ser la pasta o el producto, y el flujo 3, que es el agua caliente, que funciona como fuente de calor. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son el análisis. Bueno, la inspiración, se podría decir así de una forma, fue inspirado en una publicación de Dinner y Zaini, que fue hecha en el 2004, que nos decía que tomemos esto como un proceso estacionario. Bueno, al tomarlo como un proceso estacionario en lo que es el balance de masas, vamos a tener simplemente que la masa que entra va a ser igual a la masa que sale. Y esto se va a cumplir para los tres flujos, tanto aire, pasta y agua. Vamos a tener en consideración también que el agua caliente solamente es suministrada para una fuente de calor, para tener una temperatura constante, como una fuente de calor, y para calentar el aire a un secado, el aire de secado durante un proceso de secado, se puede decir. Bueno, de la misma forma que hicimos un balance general para un proceso estacionario de masa, el balance de energía también lo vamos a tomar como un balance general, como un proceso estacionario. Bueno, continuando con esto, vamos a tener entonces que para lograr este balance vamos a tomar el aire de entrada, el flujo másico del aire de entrada por la entalpía del aire en este estado, más el flujo másico de la pasta o la materia seca en este caso, por su entalpía, más la masa del agua contenida en el producto en general por la entalpía. La entalpía en este caso es 3, que es de la materia húmeda, el contenido de humedad. Pasta húmeda, claro. Ahí vamos a tener también lo que es la masa del flujo, la masa del agua caliente por la entalpía en esas condiciones. Esto se va a igualar a su flujo másico por la entalpía en sus condiciones de salida, más en una pérdida de calor, una transferencia de calor. Bueno, como lo dijo mi compañera, acá vamos a ver, como también se especificó acá en este gráfico, se ingresa aire húmedo y se ingresa producto húmedo. Por lo tanto, a la hora de ver las entalpías, la entalpía 1, o sea, la entalpía del aire húmedo va a ser igual a la entalpía del aire en las condiciones 1 más la humedad. Más la humedad por la entalpía de vapor en las condiciones 1. Igual también para lo que es la entalpía del aire que sale, del aire húmedo que sale, va a ser igual a la entalpía del aire en condiciones de salida, más la humedad por la entalpía de vapor en las condiciones 2. Bueno, ahora continuando con esto, vamos a tener lo que es la transferencia de calor. Para ver la transferencia de calor en este caso, vamos a tener en cuenta el coeficiente de transferencia de calor por el área de la cámara de secado, por la diferencia de temperaturas que son entre la temperatura de las paredes de la cámara de secado menos la temperatura de los alrededores. Bueno, ya hemos hecho el balance de masa, hemos hecho el balance de energía. Siguiendo vamos a hacer un poco sobre lo que es el balance de exergia, para lo cual se toma el mismo principio que en el balance de masa y el balance de energía, que es tomarlo como un proceso estacionario. Por lo tanto se plantea esta ecuación, que viene a ser la ecuación 5, que es el balance, la sumatoria de energía que entra menos la sumatoria de energía que sale es igual a la sumatoria de energía destruida. Y de una manera más explícita, vendríamos a tener lo que es la exergia por transferencia de calor, menos la exergia por transferencia de trabajo, más la exergia por transferencia de masa que entra, menos la exergia por transferencia de masa que sale, va a ser igual a la exergia destruida. Bueno, la exergia específica y las ecuaciones de flujo de exergia para el sistema general térmico también pueden ser definidas como... En este caso vamos a tomar el sistema como un sistema abierto, teniendo en cuenta la diferencia de entalpías, que es la entalpía en
en cierto estado menos la entalpía en condiciones de estado muerto, Claro. menos la temperatura en estado muerto por la diferencia de entropías. Bueno, y si a esta exergía Específica. lo multiplicamos por un flujo másico, vamos a tener lo que es El flujo de exergía. el flujo de exergía. Exactamente. Bueno, ahora para ver la exergía como una sustancia incompresible, se puede describir como lo sugiere Beham en una publicación en el año 1988. Que es el calor específico por la temperatura de los alrededores menos la temperatura en el estado muerto, menos la temperatura en el estado muerto por el logaritmo de la temperatura de los alrededores entre la temperatura del estado muerto. Ahora, también nos da una ecuación muy larga que es para realizar la exergía del flujo del aire calculado. Como ya lo había mencionado antes, el aire entra húmedo. El aire entra húmedo, por lo tanto el flujo energético del aire va a tener que tener cierta relación, una relación de humedad específica. Una cierta humedad. Y la temperatura cero, en el tiempo cero, va a ser 0 grados centígrados y la presión en estado muerto va a ser 101.325 kilopascales. Para la destrucción de energía o irreversibilidad, como bien se conoce también, se va a calcular primero la generación de entropía generada y se utiliza la siguiente ecuación, que todos bien conocemos, que es la temperatura en el estado muerto por la generación de entropía. Ahora, igual de la misma forma que hemos hecho con la exergía, la energía y la masa, se realiza una ecuación, se basa en la ecuación inicial para poder determinar la distribución de energía en todo el sistema, ¿no? Que viene a ser este de acá, que es el flujo másico, el flujo de aire inicial por la energía inicial, más el flujo másico de la pasta por la energía de la pasta, más el flujo másico del Ese es del agua contenida dentro del producto. Agua contenida dentro del producto va a ser igual al agua caliente. El flujo másico del agua caliente por la exergía del agua caliente. Ahora, energía y eficiencia exergética. Para hablar de la eficiencia exergética vamos a tener que hablar de la relación entre la energía transmitida al sólido sobre la energía incorporada en el aire seco. Bueno, para hablar sobre la energía transmitida al sólido hay dos formas. Bueno, puede ser teniendo una diferencia en lo que es la energía la energía entrante con el aire y menos la energía de salida del aire sobre la energía de entrada del aire, o también como en sí el aire y el aire con el producto son los que van a interactuar, también podemos compararla con la energía de entrada del producto húmedo menos la energía de salida del producto luego del proceso de secado sobre la energía entrante del aire. Y bueno, de la misma forma también vamos a hablar sobre lo que es la eficiencia para todo el sistema, que viene siendo la sumatoria de las energías que entran entre la sumatoria de las energías que salen. Ahora, se define la eficiencia de energía como la relación de producción total de energía de entrada y la salida de energía. Es decir, la energía va a ser igual a la relación de la energía que sale sobre la energía que entra. Ahora, la eficiencia energética del proceso de secado va a ser igual a la energía invertida en la evaporación sobre la energía del aire seco suministrado. Del aire de secado suministrado. Bueno, ahora bien, la energía invertida en la evaporación
va a ser la relación entre el flujo másico que entra El flujo de máximo, vapor, ajá, de vapor, por la multiplicación de la diferencia de la exergía del vapor que sale en el, ajá, en el proceso del del aire, aire, en el proceso del aire, menos la exergía de la exergía del agua que entra junto con el producto húmedo. cosa con la pasta húmeda en el proceso 3. Ya, entre la masa del aire que entra por la exergía la exergía que entra. Claro, que vendría a ser la En el aire, la exergía que entra en el aire. Ajá. Ahora bien, esta ecuación nos da varios valores, por lo cual se podría decir que MA es igual a... Claro, que la masa del agua en forma de vapor va a ser igual a la masa del agua que entra en el producto húmedo menos la masa del agua que sale que sale con el producto luego del proceso de secado. Y de igual forma, vamos a hallar que la exergía de vapor en el sistema 2, que viene a ser esta de acá, va a ser igual a la entalpía de vapor que sale menos la entalpía de vapor en el estado muerto, menos la temperatura del estado muerto, que ya habíamos dicho que era 0 grados centígrados. Por la diferencia. Ajá, por la diferencia de las entropías, igual, del sistema 2 menos del flujo 2 menos el flujo 1. En estado de vapor. Todo esto sumado a... la temperatura en el estado muerto por la constante de gases, si no me equivoco. Claro, multiplicado por el logaritmo que Px, que es la presión generada. Claro, que viene a ser la fracción molar del vapor en el sistema 0. Ah, no, claro, acá abajo está la presión. Ajá, que viene a ser esta de acá, sobre la fracción molar del vapor en el sistema 0, que no viene a ser nada menos que el número de moles del vapor sobre el número de moles del agua en el estado muerto menos el número de moles del aire también en el estado muerto. Ahora, la suma de eficiencia de exergías del sistema va a ser igual a 1 menos las exergías perdidas más la exergía destruida sobre la exergía que entra. De igual forma, va a ser igual, ¿no? La energía... Claro, hay que definir primero qué es la exergía que se pierde. La exergía que se pierde va a ser igual a 1 menos la temperatura 0 sobre la temperatura de vapor, multiplicado por QL. La transferencia el flujo calórico. Y en este caso la exergía perdida va a ser la exergía que se pierde por la transferencia de calor. Es la única que se ha contado. Más la exergía destruida, que va a ser igual a la exergía destruida en el proceso A del aire, más la exergía destruida por la pasta, más la exergía destruida en la transferencia de lo que es el calor por el agua. El agua caliente. Por el agua caliente. Sobre la exergía que ingresa, ¿no? Vamos a tener en cuenta la exergía que ingresa tanto para el agua, el aire y el agua caliente. Bueno, acá está explicado, dice, donde la exergía destruida en el flujo del aire se evalúa como la exergía del proceso, la exergía del flujo 1 menos la exergía del flujo 2, igual en la pasta viene a ser la exergía de la pasta en el flujo 3 menos el flujo... Se tiene una comparación de estado inicial menos estado final. Igual también para lo que es el agua caliente. Ahora, la relación de recirculación del aire. Se supone que una parte del aire húmedo que se va a descargar se envía de vuelta a la entrada de aire para mejorar la economía térmica de la secadora. Ahora, el R viene a ser la masa de gas seco reciclado por unidad de masa de gas que fluye a la secadora. Donde el R también va a ser la relación del W1, que viene a ser el vapor que entra menos este vendría a ser la humedad del aire que ingresa menos la humedad en el estado muerto, comparado con sobre lo que es la humedad del estado en el estado de salida del aire menos la humedad en el estado muerto.
Bueno, señala. Ya. En esta parte, en el estudio del caso, bueno, vamos a tener que el secado va a ser un proceso isobárico, ya que presenta un calor simultáneo y que la masa transferida entre el gas, que es el aire, y el sólido que viene a ser la pasta. Bueno, lo que se va a tratar en esta parte es analizar el balance de exergía de este proceso, pero para llegar a este punto vamos a tener que hacer tres análisis primero, siendo el primero el análisis del balance de masa, continuando con un balance de energía y por último con un balance de entropía. Una vez que hago esos tres balances, recién puedo llegar a lo que es el balance de energía de este proceso. Estos tres análisis se van a dar en la columna de secado en la fluidización por lotes, que va a ser posteriormente explicado por mis compañeros en la figura que se va a mostrar, en lo cual se modela suponiendo que hay una mezcla perfecta entre las partículas. Generalmente el proceso de secado de pasta tarda entre 5 a 16 horas, pero este tiempo y la temperatura va a depender de dos factores. Uno, la forma de la pasta, y dos, su capacidad, dándonos como resultados un producto con un porcentaje de humedad de 11%, de 11 a 13%, y siendo inicialmente la humedad de la pasta de entre 30 a 32% de humedad. En esta diapositiva vamos a mostrar el flujograma del proceso, el cual primero va a consistir en un moldeado, el cual consiste en colocar la masa en los moldes y esperar a que tome forma. Luego, en la gráfica en el flujograma no se explica, pero también pasa por un proceso de corte con cuchillos rotatorios. Luego, le sigue un presecado para pasar a un primer secado, el cual va a tener unos parámetros de 52 grados Celsius y una humedad de 6,93%, finalizando con un segundo secado, el cual va a tener unos parámetros de 42 grados Celsius y una humedad de 11%. Bueno, como ya lo ha mencionado mi compañera, nosotros vamos a analizar lo que es energía, bueno, lo que es masa. Pero estos análisis los vamos a determinar solamente en lo que es el proceso número 4. Ya habíamos visto anteriormente una imagen de todos los 6 procesos. Bueno, en el proceso 4, como ya vimos también anteriormente, existen 6 flujos, 3 flujos de entrada y 3 flujos de salida, siendo el flujo número 1, el flujo 2, el flujo de entrada y de salida del aire, respectivamente, el 3 y el 4 de lo que es la pasta húmeda, y el 5 de 6 de lo que es el agua caliente, que viene a ser lo que es un ingreso solamente de calor. Bueno, continuando con esto, como mi compañero mencionó, el flujo 5 y 6, que es del agua caliente, va a ser la fuente de calor, mientras que lo que es el flujo de aire y el flujo de agua, va a haber un intercambio de flujo de masa de vapor de agua. Ya. Otra cosa, ¿por qué vamos a tomar este análisis en lo que es la cámara de secado o las secadoras en general? Bueno, según el artículo, un aspecto muy importante es que las secadoras utilizan el 12% del total de energía entrante. Y ahora, también, los datos que hemos utilizado no son adquiridos, digamos, durante un día completo, sino a un tiempo mucho más largo. Lo que se va a hacer entonces es sacar resultados a partir de promedios. Y como son a partir de promedios, vamos a usar incertidumbres. En este caso, para la velocidad y para la temperatura. Para la velocidad va a ser 1.3%, mientras que para la temperatura va a ser 1.5%, 0.5%. Bueno, también hay que tener en cuenta que las presiones y temperaturas de los líquidos, incluyendo, al lugar de líquidos, estamos incluyendo lo que es la masa húmeda del aire que ingresa y la masa húmeda de la pasta también que ingresa, se miden por un personal técnico, bueno, con manómetros Bordon, tubo y termómetros de líquido de expansión que están incluidos en el anexo, que también posteriormente vamos a hablar un poco de ellos. También hay que tener en cuenta de que el análisis de incertidumbre, como dijo mi compañera, está descrito por Hotman,
en un trabajo que se realizó en el 2001. Ya del proceso, en la tabla 1 tenemos tabulado los datos teóricos y los datos obtenidos tomados en el experimento real. Tenemos, por ejemplo, los calores específicos, los cuales son tomados de tablas. También los datos para el estado muerto, como la P sub 0, T sub 0, estos son tomados también de tablas. En cuanto a los estados iniciales y finales, o como T sub 1, T sub 2 de los flujos, son medidos mediante instrumentos, como por ejemplo en la presión, el cual se midió con un instrumento, en un manómetro del tubo de Burdo. Este manómetro tiene un principio de funcionamiento, el que consiste en que tiene un tubo en la parte interior con una curvatura tipo elíptica. Este tubo es el tubo de Burdo, el cual va a tener su comportamiento es similar, se basa de manera similar a una manguera que esté en curvatura, al cual se entra agua o fluido con una presión. Esta presión va a hacer que la parte final de la curvatura tienda a alinearse. Esta fuerza de alineación de la curvatura en el tubo de Burdo del manómetro es medida por una aguja, el cual va a estar, esta desviación va a estar graduada en una escala, el cual se va a leer, y generalmente esta aguja va a girar de izquierda a derecha. Prosiguiendo con la tabla 2. Bueno, acá en la tabla 2 tenemos lo que son los flujos de disergía y otras propiedades. Estos datos se han tomado exactamente en lo que es el proceso número 4. Como habíamos mencionado antes, el proceso número 4 es el que vamos a tomar como referencia. Entonces, acá observamos el estado muerto para los tipos de flujo. Un ejemplo puede ser para el aire. La temperatura en estado muerto es 0, la presión es 101.325. Como ya lo había mencionado mi compañero, esos datos son encontrados en lo que son tablas. La relación de humedad y la entalpía de flujo. También podemos observar lo que son los 6 flujos, lo que ya habíamos mencionado antes. El flujo de ingreso de aire húmedo, el flujo de salida de aire húmedo, el flujo de ingreso de pasta húmeda, igual el de salida de pasta con un poco menos de humedad, y el ingreso de agua caliente, que es HW, y la salida del agua caliente. Acá podemos observar, esta es la segunda parte de la tabla número 2. Podemos observar que estos dos valores de acá son iguales. Pertenece a lo que es el flujo del agua caliente de ingreso y el flujo de agua caliente de salida. Por lo tanto, podemos decir o comprobar que el flujo de agua caliente solamente es utilizado para brindarle calor al proceso, más no interviene lo que es su flujo. También podemos observar que la tasa de energía con la que ingresa es 230, la tasa de energía con la que sale es 186. Acá, con estos datos también podemos determinar lo que es la cantidad de energía que ingresa al proceso a través del agua caliente. Mi compañera después va a hablar un poco sobre esos datos. También lo que son las energías específicas, igual para lo que es salida y para lo que es entrada y para lo que es salida. Y bueno, igual también para lo que es un flujo de energía, y esto ya viene a ser lo que es en kilovatios, ¿no?, en todo el proceso. Con lo ya anteriormente mencionado por mi compañera y mi compañero, tanto en la tabla 1 como en la tabla 2, procedemos a explicar la tabla 3, que prácticamente va a ser un resumen de lo ya dicho anteriormente, siendo en este caso trabajando con el flujo de aire, tenemos el flujo de la pasta, el flujo del agua caliente y la pérdida de calor a los alrededores. Vamos a tener el flujo de entrada de energía en kilowatts, el flujo de salida de energía también en kilowatts,
el flujo de entrada de exergía y el flujo de salida de exergía, todos en kilowatts. Va a ser hallada, como ya ellos mencionaron, para cada flujo, y en esta parte final donde dice todo el proceso, vamos a obtener este número, va a salir de la suma de estos factores y tenemos el total de flujo de entrada de energía. Del mismo modo vamos a realizar para el flujo de entrada de salida, de energía, sumamos y obtenemos el resultado. Del mismo modo vamos a hallar el flujo de entrada de exergía tanto como el flujo de salida de exergía. Continuamos aquí con la segunda parte de la tercera tabla. Vamos a tener también la destrucción de energía en kilowatts para cada flujo y tenemos el flujo total de destrucción de energía. Aquí tenemos la exergía del producto, sumamos y también obtenemos la energía total. En este caso la eficiencia de la energía la vamos a hallar mediante energía que entra menos energía que sale entre energía que entra, y vamos a tener dos datos aquí. El primer dato, que se encuentra con asterisco, va a ser el dato para cualquier proceso de secado, mientras que el segundo dato va a ser para este proceso en específico, que es el secado de pasta. Y de igual manera, en la eficiencia de exergía, vamos a tener que el primer dato va a ser para cualquier proceso de secado, mientras que el segundo dato va a ser específicamente para un proceso de secado de pasta. Continuando con la explicación, vamos a hablar ahora sobre la figura 2, que es un diagrama de flujo de energía para todo el sistema. Bueno, primero vamos a tener que energía entrante total para el sistema, que es 316.25% de kilowatt, que representa el 100%. Bueno, en esto vamos a tener que de ese total 217.007 kilowatts van a convertirse en energía en uso, mientras que el 99.18 kilowatts van a perderse por pérdida de calor en los alrededores. Bueno, en lo que es la energía usada se va a dar por el flujo de aire, flujo de pasta y flujo de agua caliente. En la figura 3 vamos a tener un diagrama de flujo de energía en todo el sistema. Bueno, acá el flujo de energía, la energía que entra en el sistema va a ser 51.91 kilowatts, que va a representar el 100%. Ahora, de este total que entra, solamente se va la suma de energía producida en el sistema va a ser 21.75, que va a representar el 41.9%, a comparación del 100% de energía que entra. Esto significa que el 58.10% se va a perder, o sea, va a ser energía destruida, que se va a dar en el flujo de pasta, aire y agua caliente, y también en la pérdida de calor a los alrededores. Entrando en la parte de conclusiones, bueno, vamos a tener que este estudio utilizó el modelo de Dinser y Sain, en el cual se refirió de manera específica a un sistema de secado de pasta, que es el que hemos venido explicando, y de manera general a cualquier tipo de secado industrial. Se utilizó datos térmicos actuales, los cuales fueron tomados por técnicos, y se va a llegar a la conclusión que la eficiencia energética del proceso de secado de pasta va a ser de 7.55 a 67.09, mientras que 68.63 va a ser la eficiencia energética para cualquier sistema de secado en general. Bueno, hablando de lo que es eficiencia energética, me dice que del proceso de secado de pasta obtenido es del 72.98 al 82.15. Bueno, siendo sincero, no hemos podido comparar estos valores con otros de otro tipo de ensayos, pero hablar de 79-82 es hablar incluso
casi ya 3/4 de la exergía beneficiada, o sea, la exergía, eficiencia de exergía. Y bueno, para hablar más sobre el tema, dice que sobre el proceso presentado, dice que la eficiencia energética de este sistema varía entre el 41 y el 70. Eso quiere decir que se podría decir que casi la mitad de la energía que se puede que solamente se está obteniendo la mitad de la energía de del total que se puede tener. Bueno, también tenemos que la mayor pérdida de energía y destrucción de la exergía se va a llevar a cabo en la cámara de secado, ya que hay fugas de aire, para lo cual vamos a tener que aislar la cámara de tal modo que se produzca un mejor proceso. Y por último, si el reciclaje del aire se diera en un proceso continuo, el proceso sería mejor y habría mayores ganancias. Bueno, con eso concluimos el video. Esperamos que se haya podido entender. Muchas gracias.